¿Qué es un poco para ubicarnos en esto de cómo pensás vos desde tu concepción de psicólogo frente a estas situaciones? ¿Cómo concebís esta situación de fobias, de presencia de fobias en la persona? ¿Qué significado tiene? Mira, el significado en general, el significado así es muy particular porque depende de cada persona que consulta en ese momento, ¿no? Pero en general lo único, lo observable, digamos, uno parte de un observable que es clínico, que es el miedo que se presenta, un miedo quizá que está localizado en un objeto, en una situación, un miedo que a veces va escalando, pasa por la inquietud hasta llegar al terror o a la desesperación, en un grado así de paroxismo total, donde llegan muchas veces al temor a morir, a producir un infarto, a volverse loco, a perder los límites, el control de sí, que generalmente ante esas situaciones la respuesta inmediata muchas veces es la huida o el desvanecimiento, corte, es como que hay un corte, saturación de eléctrica del circuito, se Sí. corta, sobrecarga de energía. Ante eso es el observable, que generalmente terminan en las guardias de los hospitales y después son derivadas a consultorios, donde pasan momentos feos, digamos, vienen así. Luego, está la forma de abordar esa fobia, porque, digamos, la fobia, lo que aparece en primer plano, digamos, es una relación de intimidación que tiene la persona con el mundo, se siente intimidado por todo, hasta tal punto que muchas veces tienen hasta la dificultad de poder pensar en su propia situación, porque les resulta inexplicable. Lo que se encuentra después a medida que uno va hablando, que uno se presta al diálogo, generalmente son situaciones a veces traumáticas, episodios traumáticos de la vida de un sujeto, situaciones donde se cierran capítulos o se cierran cuentas, como se dice, ¿no? Se cierran cuentas en el sentido de qué estoy haciendo en la vida en estos momentos, o hasta dónde llega la vida, o hasta dónde llega mi vida. Son situaciones así muy extremas, particulares, ¿no? Sí, Mario. sí. Yo bueno, no sé si te alcanzo a explicar la pregunta, si responde la pregunta. No, sí, es un poco decir, qué está aconteciendo en las personas para llegar a una situación donde esa vivencia ya no es de inquietud, sino de terror, se hace presente y tiene un determinado objeto. Digo, está en el afuera, Sí, ponen... que es digamos, ese perro que está por atacarme, ese caballo, esa situación, o está adentro, digo, porque el terror a veces viene de algo que me puede pasar. Digo, el ataque de pánico es una conexión con la situación de muerte en donde el sujeto siente que está a punto de morir. Sí. Y es absolutamente una noticia absolutamente disonante con su realidad clínica. No tiene problemas cardíacos, no tiene problemas de ningún orden, y cuando se hace la consulta o llega a la guardia, no presenta ninguna señal clínica, física de estar mal. Y sin embargo siente que se está por morir, ¿no? Entonces, ese terror, digamos, a esa situación, es una situación de muerte que vive, por cierto, es digamos, un miedo irracional. Entonces, como bien decís vos, digo, esto tiene que ver con el sujeto, con su historia, con qué momento está viviendo, qué momento de la vida, en qué momento de la vida aparece esto. Ajá.
Y bueno, a partir de allí, enhebrar alguna posibilidad de recuperación. Porque, por cierto, la persona que viene y consulta o que quiere hacer algo con eso que le está pasando, porque yo creo que los pacientes que tienen fobias y ataques de pánico son sensibles al tratamiento psicológico. ¿En tu experiencia es así? Sí, creo que la sensibilidad pasa por el hecho de la palabra. Creo que cuando alguien se presta a hablar y a pensar, a reflexionar sobre lo que le pasa, la palabra le presta representaciones a esos temores que son irracionales, a esos sentimientos. Claro. ¿Sí? Los sentimientos lo único que hacen, digamos, o las emociones, lo único que hacen es tapar, digamos, situaciones de angustia. La angustia remite, digamos, a algo. La angustia es un afecto que no tiene un objeto como el miedo. El miedo responde a un objeto que es identificable, ante lo cual alguien puede tener una respuesta. Claro. De cuidado, de protección, de alerta, de sigilo. En cambio, la angustia es algo que forma parte de cada uno. Claro. Por eso digo, lo que de alguna manera estás compartiendo con nosotros es que el estado de angustia está presente en esa persona, toma un formato peculiar, que es un miedo hacia algo. Sí. Ese es el circuito. Es decir, hay un estado de angustia que se presenta en el formato de miedo y se concretiza en una determinada situación, digamos. Esa araña es portadora de un miedo atroz, sí, pero que detrás de esto está en forma subterránea la angustia de esa persona. Digamos que la araña o el objeto fóbico lo que hace es oficia como una cobertura de la angustia. Ajá. Es algo que localiza, circunscribe la angustia. Claro. Porque la angustia es muy difícil a veces localizarla, describirla. Alguien que siente angustia y la siente con todo su cuerpo, con todo su alma, con todo el ser. Claro. Puede describir, es una sensación, claro, esa sensación de ahogo, de tristeza, de opresión, de congoja, de llanto, claro. Y donde generalmente no tiene muchas palabras para describir eso. Claro. Lo que a veces, lo que da la oportunidad, que cuando llega a un consultorio, es que quizá esa angustia va a poder, tiene la posibilidad de poner una palabra sobre eso. Claro. Lo que venía siendo una especie de pesadilla sin imágenes, sí, va a poder empezar a tener ciertas imágenes, ciertas representaciones. Bueno, ese es un camino, digamos, que para la comprensión de nuestra audiencia es un camino un poco más conocido, digamos. Sentimos la angustia, no sabemos por qué, nos hace sufrir, padecemos ese estado. Y bueno, necesitamos hablar de esto. Y cuando necesitamos hablar, como bien decís, la palabra le va dando un sentido, un porqué, una representación de lo que nos está pasando. Ahora, este estado de angustia también puede tomar el camino de angustiarnos de tal manera que nos aterrorizamos ante la araña, ante el perro, ante una víbora, ¿no? Entonces, es también un estado de angustia, solo que no tiene el formato que estábamos hablando. No es la congoja, no es la vivencia en todo el cuerpo, es focalizada en ese objeto, en ese animal. Y ahí está.